la Universidad Nacional del Nordeste, uno de los cirujanos con más experiencia en cirugía bariátrica en el país, con el mayor, con un número enorme mensual comparado con los centros más importantes del mundo, y aparte de bariátrica tiene mucha experiencia y es uno de los que primero comenzó con la educación en cirugía laparoscópica. Así que hoy Edgardo nos va a hablar sobre imagenología en esófago y los cambios que ocurren en las imágenes luego de que un paciente fue intervenido mediante una operación bariátrica. Así que Edgardo, para mí es un honor que estés dando esta charla en el curso. Así que bueno, los próximos 40 minutos son todos tuyos. Gracias Mariano, gracias por la presentación y gracias por la invitación a hablar sobre imágenes. Los cirujanos, y creo que van a estar todos de acuerdo, cuando yo comencé la residencia en el año 92, las imágenes eran solamente ver radiografía de tórax y radiografía directa del abdomen, y era, raramente veíamos alguna otra imagen, y después de ahí comenzó toda la era de la ecografía, la tomografía, y muchos de nosotros, incluyéndome, con el gusto que teníamos por la anatomía y demás, nos metimos a hacer procedimientos mínimamente invasivos guiados por imágenes, y cada vez nos introdujimos en este mundo que nos gusta tanto de las imágenes. El camino quirúrgico nos ha llevado hacia la cirugía gastroenterológica con más ahínco, y especialmente en los últimos 12 años hacia la cirugía bariátrica. Por lo tanto, hemos tenido mucha experiencia y exposición a las imágenes. Yo lo que hice es una recopilación de la literatura. Las imágenes que van a ver no son específicamente mías, sino recogidas de la literatura, porque quiero específicamente que vean cómo interpretar determinadas imágenes en esófago y en cirugía bariátrica, cosas que, debido a que los imagenólogos no han tenido mucha experiencia, sobre todo en el inicio de nuestras prácticas en estas especialidades, hemos tenido que aprender junto a ellos e incluso entrenarlos para poder hacer un diagnóstico correcto de las enfermedades en forma prequirúrgica y en forma postquirúrgica, sobre todo en cirugía bariátrica, no solamente de los hechos normales, sino también de los hechos patológicos o complicaciones de que estas pudieran ocurrir. El tema es bastante extenso, por lo tanto, yo voy a hacer una visión bastante rápida de cada uno de ellos, y si ustedes tienen alguna pregunta y alguna duda, lo vamos a ir saldando a medida que vayan surgiendo. Además de eso, me he basado fundamentalmente en hernia de hiato, muy poquito de acalasia y sobre todo cirugía bariátrica, porque con eso tenemos un panorama bastante importante, si no tendríamos que estar hablando casi 2 horas de imágenes. Así que comenzamos. Esto es una placa de tórax. En general, el diagnóstico más frecuente que se hace de una hernia de hiato es ante una radiografía de tórax, o incluso en este momento en una tomografía computada, que también es muy frecuente, en un paciente que no buscábamos esta enfermedad, y aparece una imagen como esta, una placa de tórax, fíjense, de un paciente añoso como este. Una hernia de hiato hoy se está diagnosticando entre la quinta y sexta década de la vida en forma general, y es raro diagnosticarlo en personas de menor edad. Fíjense en esta placa de tórax de frente como vemos, no sé si ustedes están viendo mi cursor, vemos ambas cúpulas diafragmáticas, vemos el corazón y una imagen hidroaérea en el mediastino que no corresponde a esta zona. Y fíjense cómo tenemos corrida la imagen aérea del estómago dentro del abdomen.
esta imagen hidroaérea podría corresponder a cualquier complicación quística del abdomen, perdón, del mediastino, pero en esta región específica inferior, y si está en la parte posterior del mediastino, debería corresponder a una hernia de hiato, en este caso una hernia de hiato por deslizamiento. Si vemos una radiografía de perfil, también podemos ver la ubicación posterior y en este caso una mayor relación con el hiato diafragmático. Es muy importante hacer el diagnóstico definitivo de esta imagen, pero si este paciente tenía pirosis, ardor retroesternal, reflujo e incluso problemas respiratorios, es muy frecuente de que este paciente tenga una hernia de hiato y ya hicimos el diagnóstico. Es importante, una vez que sospechamos la posibilidad de una hernia de hiato, hacer imágenes. En general, hoy en día hacemos endoscopía e incluso estudios fisiológicos esofágicos como pH-metría o manometría, pero las imágenes no han dejado de tener su importancia. Por lo tanto, por ejemplo, un esófagograma varitado nos podría mostrar una imagen como esta. En este caso, el paciente se le hace una placa oblicua lateral derecha, en donde se puede ver el esófago, y en la parte inferior del esófago podemos ver en esta región, fíjese, pliegues gástricos y la unión esófago-gástrica ubicada exactamente en este lugar. En este lugar vemos cómo hay una compresión de la imagen esófago-gástrica debido a los pilares o la crura diafragmática. Es por donde pasa el esófago al abdomen, del tórax hacia el abdomen, pero ustedes me dirán, bueno, pero en este caso tiene la unión esófago-gástrica por arriba de la crura diafragmática. Siempre nos debemos acordar que esta unión esófago-gástrica es funcionalmente móvil y se mueve 2 o 3 centímetros para arriba y 2 o 3 centímetros para abajo. Esto de ninguna manera significa que este paciente tenga una hernia de hiato, solamente es movimiento del esófago en el hiato diafragmático. Fíjense en este caso como aquí tenemos el diafragma, la cúpula diafragmática, y la compresión que hace la crura sobre el esófagograma no se corresponde a la cúpula diafragmática. Está unos centímetros más abajo. Por lo tanto, no debemos confundirnos la cúpula diafragmática con lo que es la compresión del esófago con la crura. La otra cosa importante de la anatomía es el vestíbulo, lo que es el vestíbulo esofágico. ¿A qué se llama vestíbulo esofágico? A la zona donde se presenta el esfínter esofágico inferior, que está dado fundamentalmente por dos zonas. Una, la que muestra la unión gastroesofágica, que estaría en esta zona, y la otra es lo que se llama anillo A, que es donde termina el esfínter esofágico inferior. Este vestíbulo, en los pacientes que está agrandado, se confunde a veces radiológicamente con una hernia diafragmática, con una hernia hiatal. Acordémonos que una hernia hiatal es una hernia diafragmática, como lo son las hernias de Boca y demás, pero es la más frecuente de la hernia diafragmática. En este caso es un vestíbulo normal y que se presenta en la zona correcta, y si le hacemos al paciente respirar hondo o deglutir, se va a mover, e incluso si hacemos que el paciente se ponga de cúbito dorsal y le sacamos una placa y lo hacemos parar, le sacamos una placa, también
vamos a tener movilización de esta zona. Es muy importante también acordarnos que la zona del vestíbulo está recubierta por lo que se llama membrana o ligamento frenoesofágico. Es el ligamento que mantiene a la parte inferior del esófago ubicado en la zona correcta y es la membrana que con el tiempo se dilata o se atrofia y permite la movilización del esófago hacia el tórax y la movilización del estómago hacia el tórax, provocando el deslizamiento y la hernia hiatal. Tenemos que entender que esto es una enfermedad adquirida, no es una enfermedad congénita, si bien en algunos niños puede haber, pero en general se produce por una adquisición de una distensión ligamentaria, especialmente en aquellos pacientes que tienen obesidad o hipertensión del abdomen, y por eso, porque es adquirida y porque se da por atrofia ligamentaria, se detecta fundamentalmente en la quinta o sexta década de la vida. En este caso es un esofagograma y ustedes se habrán fijado que todos los esofagogramas que les estoy mostrando son de cúbito lateral posterior derecho o izquierdo, porque es la mejor manera en cómo nosotros podemos diferenciar por intentar que no se juxtapongan las imágenes gástricas y cardíacas a la imagen esofágica y gástrica y la unión esófago-gástrica en este tipo de placa radiológica. En este caso es un esofagograma donde ustedes ven que la unión esófago-gástrica se encuentra casi 5 o 6 centímetros por arriba de donde está la compresión de la crura diafragmática. Y esta compresión de la crura diafragmática, que debiera estar en el esófago, está en el estómago y hay una parte del techo gástrico que se encuentra deslizado adentro del tórax. Esto es lo que llamamos en la clasificación hernia hiatal de tipo 1 o por deslizamiento. Por lo tanto, es importante siempre reconocer en dónde está la unión esófago-gástrica, en dónde está la compresión de la crura diafragmática y qué parte del órgano se encuentra en el tórax y la ubicación de estas estructuras relacionadas entre sí. Aquí tenemos también en la imagen de la izquierda un acercamiento de también una imagen de una hernia hiatal de tipo 1, donde vemos un deslizamiento del estómago hacia el tórax y la compresión de la crura ubicada en este lugar, pero si se fijan en la imagen de la derecha, esta es una imagen del mismo paciente. Y en esta imagen no vemos el deslizamiento. ¿Por qué? Porque en la placa de la izquierda el paciente estaba en posición supina, por lo tanto el deslizamiento se da en forma más importante. Lo mismo si el paciente hace compresión o esfuerzo con maniobra de Valsalva, esfuerzo y mayor presión abdominal. En cambio, cuando se pone en posición de pie, se desliza y se vuelve a una posición casi normal. Esto nos da una cierta seguridad de que no tiene un esófago corto y nos da una cierta mayor seguridad durante la cirugía para poder llevar la unión esófago-gástrica y la parte distal del esófago, movilizarlo en la cirugía hacia el abdomen en forma más sencilla. Esta variabilidad de la posición supina a la posición de pie es muy, pero muy frecuente.
Aquí tienen en la imagen de la izquierda una gran hernia de hiato, que si nosotros la valoramos de esta manera, diríamos que es una hernia de hiato de tipo 1. Fíjense la imagen de la compresión de la crura y de la gran cantidad de estómago que tenemos en el tórax en una visión de frente. Si lo viéramos así, decimos que es una hernia de tipo 1, pero sin embargo, cuando lo ponemos de cúbito oblicuo, vemos que el esófago sigue y la unión esófago-gástrica se encuentra ubicada en el abdomen o en posición casi normal. ¿Esto qué quiere decir? Que incluso vemos aquí cómo la gran hernia de hiato comprime y desplaza el esófago con la unión esófago-gástrica en posición abdominal. Esto es una hernia paraesofágica o una hernia de tipo 2. Esta es la forma de hacer diagnóstico de una hernia paraesofágica. En general, por vía endoscópica también lo podemos hacer, pero por un esofagograma y en forma radiológica, esta es la manera de demostrar una hernia paraesofágica. En este caso, aquí tenemos una gran hernia también en el lado izquierdo, una hernia hiatal de gran volumen. En este caso, también no solamente el estómago está desplazado, sino también la unión esofagogástica, es una hernia hiatal de tipo 3, pero cuando el paciente se pone, esta es una placa en posición supina, cuando el paciente se pone de pie, fíjense cómo hay una reducción bastante importante de la hernia hacia el abdomen nuevamente y una reubicación de la unión esofagogástrica, pero todavía con la unión esofagogástrica dentro del tórax. Cuando vemos este tipo de hernia, la anterior placa, este deslizamiento, ida y venida tanto de la unión esofagogástrica como del techo gástrico, nos hace suponer de que la hernia, o mejor dicho, el hiato, el orificio por donde pasa esa hernia es de un volumen bastante importante, con más razón en este caso, donde vemos una gran hernia hiatal con un desplazamiento de la mayor parte del estómago hacia adentro del tórax. Fíjense cómo está casi todo el techo gástrico y casi toda la curvatura mayor por encima de la curvatura menor. Estas hernias tienen una rotación en el eje longitudinal de casi 180 grados y también está ubicada la unión esófago-gástrica en el tórax. Esta hernia es una hernia catalogada de tipo 4. En general hay tracción también de estructuras, de otras estructuras abdominales como el bazo, el duodeno en algunos casos, el intestino delgado, el colon y el vaso son dos estructuras frecuentemente traccionadas hacia las grandes hernias de hiato de tipo 4. Se habla de hernias de hiato con grandes volúmenes o grandes diámetros del orificio herniario, por lo tanto la reconstrucción muchas veces se debe hacer no solamente con hiatoplastía, sino también con mallas para poder tratar este gran complejo herniario. En este caso, lo que vemos es un esofagograma con una unión esofagogástrica muy alta que no tiene reducción si nosotros lo ponemos en posición supina o en posición de pie. ¿Esto qué quiere decir? Es lo que quirúrgicamente llamamos en algunas oportunidades esófago corto, si bien muchas veces este tipo de denominación de esófago corto
es difícil de determinar, pero esto sí, nosotros tenemos que saber que en la cirugía va a ser difícil o relativamente difícil llevar el tercio inferior del esófago, la parte inferior del esófago, a la función intraabdominal en forma quirúrgica. Va a ser mucho más dificultoso, especialmente por la fibrosis que hay en la región periesofágica y perigástrica, que hace que se retraiga este esófago y que nos haga difíciles las maniobras para poder descenderlo. Esta imagen, cuando ustedes la ven de esta manera, uno tiende a asustarse, pero en general deberíamos saber, o el radiólogo debería saber, de que este paciente ha tenido una cirugía, una hiatoplastía, y lo que estamos viendo es el esofagograma, cómo pasa el contraste varitado a el techo gástrico, y lo que vemos como compresión en esta zona es el RAP o la funduplicatura posterior y anterior, que son los que cuando se aumenta la presión intragástrica comprimen el tercio inferior o la parte inferior del esófago y disminuyen la posibilidad de reflujo. Fíjense, esto es muy importante, cómo el pasaje del vario es bastante fluido. No hay una restricción importante al pasaje, y se ve de entre 1 centímetro, 1,5 centímetros, a 2 centímetros el esófago inferior. Esto habla de que esta funduplicatura está hecha en forma floja, está hecha correctamente y no impide el pasaje de los alimentos, y se disminuye así la posibilidad de disfagia postoperatoria. En este caso es también una imagen en un postoperatorio de una hernia de hiato, donde también se observa la compresión de las valvas anterior y posterior de la hiatoplastía, hecha en un paciente con reflujo gastroesofágico y hernia de hiato, con un esófago y un estómago ubicados en la posición correcta, como la dejó el cirujano. Acordémonos que muchos de estos pacientes, especialmente si tienen reflujo, especialmente si vuelven a tener reflujo, y especialmente si aumentan de peso, tienen la posibilidad de una recidiva herniaria, y debemos pensar en la posibilidad de una recidiva herniaria y estudiarlos. Este es un paciente colocado correctamente. Fíjense, otra imagen donde vemos un esófago amplio con vario, y luego se estrecha, y yo les diría que se estrecha desmedidamente. Este es un paciente también en un posoperatorio de una hernia de hiato. Se fijan aquí los clips que dejó el cirujano. Esta imagen estrecha es la que nos hace suponer que este paciente tiene disfagia, y este paciente fue evaluado por disfagia postoperatoria. Tenía menos de 2 semanas. En general, uno puede, después de una cirugía de hiato, en las primeras 2 semanas tener episodios de disfagia que se deben también al edema provocado por la cirugía, no solamente por la funduplicatura. Si dejamos una funduplicatura bien floja, floppy es el nombre que se utiliza en la técnica, dejamos una funduplicatura bien floja y vemos esta imagen, se puede ver deber a edema. En general, medicamos al paciente y lo que hacemos es esperar estas 2 semanas, pero no debería pasar el síntoma más allá de las 2 semanas. De todos modos, creo yo que esta imagen es debido también a una funduplicatura hecha bastante más ceñida de lo que se debería. Y fíjense en esta otra imagen. Lo primero que nos tiene que llamar la atención es en este esófago lleno de vario, en el cual aparentemente el vario no
fluye libremente hacia el estómago. Y lo fino que es este esófago en su parte inferior, debido también al antecedente de una funduplicatura. Esto sin duda es una funduplicatura muy cerrada, muy estrecha, que causa disfagia al paciente, y es muy probable que este paciente tenga muchos síntomas de disfagia más allá de la segunda semana incluso de la cirugía. Esta no es una cirugía correctamente hecha. Debemos tener cuidado cuando operamos a estos pacientes y dejar funduplicaturas más flojas. Esto también es un esofagograma en un paciente con disfagia. Fíjense cómo tenemos este esófago levemente dilatado, pero no vemos una estrechez tan importante en la parte inferior del esófago. Pero hay una cosa que nos llama la atención. Si ustedes se fijan, desde donde se empieza a estrechar el esófago hasta donde termina la estrechez, tenemos más de 3 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que la confección de estas valvas han sido muy largas. Yo les vuelvo a mostrar la imagen anterior, donde esta imagen es relativamente corta, a pesar de que es muy estrecha. Esta no tiene más de 3 centímetros, es como se debe construir, no más de 2 o 3 centímetros de valva, que son generalmente no más de 2 o 3 puntos, pero esta valva es muy larga y posiblemente sea la causa de disfagia de esta, en este paciente. Acá pregunta el doctor Gabriel Mazzaferro si calibramos el Nissen. Yo te diría, Gabriel, que hace unos 10 años atrás calibrábamos todos los Nissen, hoy no usamos calibración. De hecho, lo que hacemos es dejar una valva muy floja, porque la valva tiene que ser funcional, no estrecharla por la compresión que provocamos quirúrgicamente, sino se debe estrechar por la compresión que se provoca por la presión de esas valvas, por la presión intragástrica de esas valvas. Por lo tanto, hoy no calibramos, sino lo que hacemos es dejar flojo el Nissen, debe ser muy flojo. Esto es una imagen de un paciente varios años después de haberse operado de una operación de Nissen, de una funduplicatura completa, pero cuando, si ustedes recuerdan, la imagen que teníamos de las valvas, en este paciente las valvas prácticamente están desaparecidas, y esta es una disrupción de una funduplicatura. Este paciente había tenido reflujo posoperatorio unos 3 o 4 años después de haberse operado, volvió el reflujo. En general este reflujo es bastante intenso y en la imagen se ve una disrupción de la valva. En estos pacientes se debería rehacer la operación, la funduplicatura, y deberíamos considerar también, si el paciente le ganó peso, hacer un tratamiento sobre el descenso de peso. Es muy importante mantener a los pacientes con tratamiento alimentario, ya que, como les dije anteriormente, la reganancia de peso predispone generalmente a una recidiva de la hernia de hiato y una recidiva del reflujo, que es el síntoma que generalmente hace consultar para el estudio y la revisión. Este también es un posoperatorio, es una imagen de un posoperatorio de una dehiscencia de las valvas y una recidiva de la hernia de hiato, donde se ve las imágenes espiculadas, cicatrizadas de estas valvas en este esofagograma.
Este también es un paciente con recidiva del reflujo y estudiado por esofagograma debido a este síntoma. En general, este tipo de artículos son los que muestran muy buenas imágenes. Yo les aconsejo buscar en este tipo de revistas como Radiographics, donde hay excelentes imágenes. ¿Qué pasa si tenemos un esófago de estas características? En general, esta es una imagen muy, o por lo menos bastante más difícil de ver. En general, estos pacientes tienen disfagias por muchos años y se debe a un diagnóstico en el cual hay una dismotilidad esofágica y una estrechez en el esfínter esofágico inferior. Esa estrechez en el esfínter esofágico inferior se debe a una hipertonía de este esfínter que generalmente se acompaña de una atonía de todo el resto del esófago, y el diagnóstico de esta patología se llama acalasia. Me imagino que algunos de ustedes han tenido la oportunidad de operar a estos pacientes. Lo que se hace es una esfinterotomía o miotomía cardioesofágica. Se secciona el músculo en los 4 o 5 centímetros proximales del estómago y unos 5 a 7 centímetros distales en el esófago. Las técnicas actuales dicen que se debe ir lo más alto posible dentro del esófago. En general es una buena práctica hacer durante la miotomía una endoscopía y ver que hayamos seccionado las fibras musculares, especialmente las circulares, hasta pasar la estrechez de la acalasia. En general, la mayor parte de las veces acompañamos este tipo de técnica con una funduplicatura de Heller, tapando la mucosa esofágica y gástrica expuesta en la miotomía. Esta es una acalasia de grado 2. El grado 1 en general no hay cambio esofágico, hay estrechez, sí cambio esofágico. Nos debemos acordar que este tipo de patología se debe generalmente a una lesión del plexo mientélico de Auerbach. Hoy incluso se considera que esta patología es una patología incluso que puede ser autoinmune, con lesión autoinmune de las proteínas de este tipo de plexos nerviosos, que son los que manejan la contractilidad de todo el esófago. Este también es una imagen de una acalasia de tipo 2, donde ustedes ven la gran estrechez del esfínter esofágico inferior y una gran dilatación, e incluso una imagen hidroaérea, donde se ve el contraste en la parte inferior y aire en la parte superior de este gran esófago, en una acalasia, y en una oblicua lateral izquierda una misma imagen, y se observa perfectamente la estrechez del esfínter esofágico inferior. Nos debemos acordar también que en los grados superiores de la acalasia, en el grado 2, hay generalmente ya en el grado 3 hay una rodilla a veces del esófago, y el grado 4 un esófago sigmoideo. Este es un esófago ya en un grado 4 no funcionante. Por lo tanto, yo le diría que una acalasia de grado 1 en general se puede utilizar una técnica radiológica o endoscópica de dilatación con balón de alta presión. En el grado 2 se podría utilizar también balón, pero en general anda mejor cirugía, tanto grado 2 y grado 3. Y en el grado 4, lamentablemente, muchos de estos pacientes terminan en esofagectomía. Esta es una vista de el puente y el río Paraná en la ciudad de Corrientes, que tuvo oportunidad el doctor Palermo de conocer en los últimos días. Yo voy a pasar ahora a las imágenes en cirugía bariátrica. Si ustedes tienen alguna pregunta, o Mariano o alguien
del público. Aquí pregunta Gabriel si no deberíamos utilizar, si nunca utilizamos sonda. Yo le recomendaría no utilizarla. ¿Por qué le recomendaría no utilizarla? Porque en general, especialmente el cirujano joven, tiende a decir, tengo la sonda, una sonda gruesa, por lo tanto, no importa si me estrecho, porque no la voy a comprimir. Lo importante es dejar un Nissen flojo, unos flaps flojos, no es necesario apretarlos, y con eso se van a asegurar de que los pacientes no tengan disfagia. No sé cómo estamos de horario, vamos rápidamente a las imágenes. Estamos muy bien, Edgardo. La verdad que de la patología esofágica muchas veces no es muy clara, no es como otro tipo de imágenes a nivel del abdomen, lo mismo en la cirugía, siempre uno se queda con que quizá es difícil el diagnóstico, pero la verdad que has plasmado en la parte esofágica muy pero muy claro todo lo que refiere a la patología del esófago. Así que si hay alguna pregunta y si no, seguimos con la parte de bariátrica. Aquí Agustín pregunta, quiere saber si ya ha tenido pacientes con Nissen hechas obesos con reflujo persistente. Sí, Agustín, sin ninguna duda hemos tenido pacientes no solamente con Nissen hechos, sino también hemos tenido pacientes con valvas dehiscentes en pacientes que han reganado peso u obesos que han tenido operaciones de Nissen con reflujo persistente. Para nuestro equipo, la mejor técnica en estos pacientes es hacerles un bypass gástrico, con lo cual manejamos perfectamente ambas enfermedades y disminuimos la posibilidad de reflujo persistente y de recidiva de la hernia de hiato por la mejoría también en la disminución de la presión intraabdominal por el descenso de peso. La recomendación en estos pacientes es hacerle un bypass gástrico y de hecho tenemos experiencia en hacer bypass gástrico y es lo que en estos pacientes y es lo que recomendamos. En general se desmonta el Nissen y se hace, la recomendación es volver el esófago a la posición abdominal, hacer la hiatoplastía y hacer una cirugía de bypass. Esa es la recomendación. La recomendación es desmontar el Nissen, por supuesto, Agustín. Seguimos con imagen en cirugía bariátrica. Esto es sin duda lo que ya está desde hace bastante años y se sigue viendo. La globesidad es una enfermedad muy pero muy común. Nuestro equipo hoy hace un promedio de 30 cirugías bariátricas por mes, por lo tanto tenemos bastante experiencia, pero esto, y sobre todo el EPM de obesidad y diabetes, nos demuestra de que esto va a seguir, por lo tanto vamos a tener que seguir operando cirugía de la obesidad y nuestras nutricionistas, nuestros médicos clínicos y nuestros psicólogos van a seguir trabajando. Pero vamos a radiología y obesidad. Gran problema. ¿Por qué? Porque no solamente, digamos, muchos de estos pacientes son tratados con cirugía de la obesidad y le cambiamos la anatomía, sino que no existen dispositivos en general diseñados para este tipo de pacientes. En general, los tomógrafos, cuando los pacientes tienen más de 110 kilos o 120 kilos, no quieren ponerlos sobre las tablas porque se pueden romper los rieles. Esto también es difícil para la ecografía, también es difícil para los estudios radiológicos con diagnóstico por imágenes. Es importante que las instituciones comiencen a tener equipamientos para poder estudiarlo. Ella es una de nuestras pacientes, se llama Susana. Susana bajó
más de 100 kilos y hoy está así. Por lo tanto, debemos aprender esta nueva anatomía que hemos tenido que aprender nosotros. También la tienen que aprender nuestro equipo radiológico, la gente que va a trabajar siempre con nosotros. Esta es una educación constante, no solamente de los equipos quirúrgicos, de los equipos interdisciplinarios, sino también de todas las otras áreas aledañas a los estudios complementarios, especialmente los estudios por imágenes. Es muy importante esto, el radiólogo y el cirujano debe familiarizarse con esta nueva anatomía, tanto para cualquiera de las cirugías, y yo les voy a contar un poquito, no hay otras muchas cirugías, pero les voy a contar las más frecuentes. Bandas gástricas, porque es una cirugía que se ha hecho mucho, pero hoy que se ha dejado de hacer bastante. Fundamentalmente bypass gástrico y manga gástrica, que son las cirugías que más se hacen hoy en día. Bypass gástrico, yo no les voy a contar cómo es la técnica, pero este es el diseño general, donde se hace un pequeño pouch en la parte superior, luego se corta el intestino a unos 70 centímetros del estómago, y la parte distal del intestino la llevamos arriba y le hacemos una anastomosis gastroyeyunal en esta zona, y luego una anastomosis yeyuno-yeyunal. Por lo tanto, dejamos un pouch, un estómago excluido, el asa biliar y el asa alimentaria, y luego de la yeyuno-anastomosis lo que denominamos asa común. Pero ¿qué ve nuestro radiólogo de esto? Ve un pequeño pouch en la parte superior y no ve el resto del estómago porque el contraste no lo tiñe. El contraste pasa del pouch directamente al asa alimentaria, que es esta, que recorre el abdomen superior y se une, y el contraste pasa al asa biliar, puede pasar al asa biliar, y esta es la yeyuno-anastomosis. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? El pouch, el asa alimentaria. Fíjense que esta asa alimentaria tiene lo que se llama asa eferente, pero tiene una asa ciega, que es esto, que es donde termina, donde seccionamos el yeyuno para construir después el asa biliar. Y lo que continúa es asa alimentaria hasta luego el hilo terminal. Esta es la anatomía que ahora vamos a ver como normal en un paciente como bypass gástrico, y es a lo que debemos familiarizarnos. Hay una cosa importante. Hay una gran variabilidad en la técnica quirúrgica. Los pouch y las asas se construyen en forma bastante variable. Por lo tanto, cada equipo quirúrgico debe familiarizarse con la anatomía radiológica según la técnica que está haciendo. Nosotros hoy recomendamos hacer el bypass gástrico simplificado, que es una técnica que nos gusta muchísimo, una técnica muy estandarizada por el doctor Albino Ramos, director del curso de cirugía bariátrica y metabólica de ULearning, y creemos que es una muy buena técnica, pero en general la construcción de un bypass gástrico puede hacerse de distintas maneras, por lo tanto la anatomía puede cambiar. Estos pacientes también van a ser valorados, especialmente si tienen molestias o dolor, por tomografía computada, y esto es una tomografía computada con un corte en el abdomen superior, donde vemos el hígado, en un paciente en un postoperatorio normal de un bypass gástrico, donde vemos el pouch teñido por el contraste oral que le dimos al paciente. El contraste pasa al yeyuno eferente o asa alimentaria, pero vemos generalmente una colección pequeña cerca de este pouch, que es generalmente el estómago remanente. Este estómago nunca debe estar lleno de contraste, porque si no, deberíamos pensar en una unión o fístula gastrogástrica,
y fundamentalmente este estómago nunca debe estar distendido, porque eso es un signo de obstrucción en el estómago remanente, o en el asa biliar. Por lo tanto, siempre nos debemos fijar que el estómago excluido esté prácticamente drenado en forma completa. La otra cosa que es importante ver, que los planos grasos que rodean todas estas estructuras están normales y ausentes de inflamación o por lo menos, y la grasa no está sucia, que eso nos da la seguridad de que el paciente no tenga filtraciones o procesos inflamatorios en el postoperatorio inmediato. En este caso es importante recordar que, en general, la tomografía de tórax, de abdomen, no es un buen estudio en general en el postoperatorio inmediato en una cirugía bariátrica. En general demuestra poco, excepto que sea una dehiscencia muy importante. Muchas veces un esofagograma con contraste no varitado, o sea, un contraste iodado o hidrosoluble, es lo que debemos utilizar para el diagnóstico. Fíjense, en este caso, lo que tenemos es un pouch y una anastomosis yeyuno gástrica con una filtración. Todo esto es una filtración, una colección intestinal, y si ustedes siguen la imagen van a ver un drenaje aquí. El drenaje tiene contraste, por lo tanto hay una gran filtración de una anastomosis gastroyeyunal que está siendo drenada por el dren puesto al lado de esa anastomosis. Este es un buen estudio que demuestra en general esta filtración. En general esta es una filtración que no nos gustaría ver en un paciente con bypass gástrico, porque es una filtración de un volumen bastante importante. Un paciente con semejante filtración debería estar nutrido en forma enteral a través de una K108 puesta por endoscopía o por radiología o por función parenteral, debido a que la mayor parte de lo que el paciente ingiera podría ser drenado o salir del estómago y el intestino a través de esta pista. Si vemos esta filtración con una tomografía, lo que podemos observar es lo siguiente: el yeyuno y contraste fuera del yeyuno, algo de contraste, pero también, fíjense, vaso y una conexión con contraste. Fíjense que el contraste oral que recibió el paciente pasó a la cavidad y se fue a coleccionar en el espacio periesplénico. Esto es una imagen compatible con una filtración de un bypass gástrico, donde en general debemos pensar que el primer lugar es la gastroyeyunoanastomosis, el segundo lugar generalmente puede ser la sutura mecánica lateral del pouch gástrico, y en tercer lugar la yeyunoanastomosis. Cuando es la yeyunoanastomosis, en general estos pacientes tienen una peritonitis muy severa y es la filtración más severa de un bypass gástrico. Siempre es importante recalcar que las filtraciones en un bypass gástrico, especialmente la gastroyeyunoanastomosis, es mucho mejor manejable que en una manga gástrica, fundamentalmente porque la construcción de este pouch hace que la construcción del pouch deja un estómago de baja presión o un reservorio de baja presión, distinto a la manga gástrica, donde el reservorio es un reservorio de alta presión. Un artículo que les recomiendo que lean, perdón,
Vamos a ver otra imagen también de un bypass, donde ustedes ven el pouch, el intestino, pero una pequeña unión entre el pouch y el intestino. Y esto se debe a una mayor cicatrización o una construcción pequeña de la gastro-yeyuno-anastomosis. Cuando el paciente tiene pirosis, tiene vómitos y regurgitación persistente, debemos pensar en un bypass gástrico con la posibilidad de una estenosis. Este tipo de estenosis no es fácil de verla. En general, si el paciente está le sacamos una placa de frente, tanto la porción inferior del pouch gástrico como el asa yeyunal de asa alimentaria nos tapan esta anastomosis. En general se lo ve de perfil o en oblicuo derecho e izquierdo. Lo recomendable es rotar el paciente hasta poder distinguirla en forma correcta. También podemos ver nichos ulcerosos. Fíjense, pouch, intestino. Este nicho ulceroso está pegado a la anastomosis gastroyeyunal, pero en el lado yeyunal. Les diría que esta es la úlcera más frecuente en el postoperatorio de un bypass gástrico. ¿Cuándo se da una úlcera en un bypass gástrico? Fundamentalmente en aquellos pacientes fumadores. Es importante recomendarle al paciente que deje de fumar porque la incidencia de úlcera es mayor en los pacientes fumadores luego de bypass gástrico y generalmente se da en la porción yeyunal de la anastomosis. Este es otro paciente que tiene dos nichos ulcerosos. Uno grande en la parte superior, en la primera porción del yeyuno, y otra úlcera, fíjate, esta imagen recta, donde no se ve ninguna de las pequeñas arrugas que deberíamos ver en las imágenes de pila de moneda del intestino, como lo vemos aquí. Estas imágenes rectas son úlceras yeyunales y esta es la anastomosis gastroyeyunal. Hoy les comentaba sobre las posibles obstrucciones intestinales. Eso es una cuestión que debemos ver luego de un bypass gástrico. Si tenemos intestino, como en este caso, distendido, fíjense en la imagen de la izquierda y también en la imagen de la derecha. Fíjense en la imagen de la derecha como vemos un intestino distendido en el lado derecho del paciente y luego un intestino un intestino normal hacia el lado izquierdo. Esto se debe generalmente a que obviamente la obstrucción está más alta. En general debemos preguntarle al cirujano que operó a este paciente si la confección del bypass fue retrocolónico, o sea, transmesocolónico, que es un punto donde muchas veces se puede construir o producir una obstrucción. Nuestra recomendación hoy es hacerlo precolónico, pregástrico para disminuir esta incidencia, y nosotros creemos que el bypass simplificado tiene menor incidencia de obstrucción intestinal, por lo tanto es importante hacerlo. Esto es una obstrucción provocada por un bypass retrocolónico en el pasaje transmesocolónico. Hoy les decía que no debíamos ver nunca un estómago excluido dilatado. Este es un estómago excluido con nivel hidroaéreo y esto significa que hay una obstrucción intestinal en el asa biliar y hay pasaje de contraste y de aire al estómago excluido. Fíjense en la imagen de la derecha o en la parte derecha de la imagen como hay una dilatación también del asa biliopancreática en este paciente,
y una compresión del asa alimentaria debido a la gran dilatación del estómago excluido. Si esto ocurre en el postoperatorio inmediato, es muy importante descomprimir este estómago por vía percutánea o por vía quirúrgica, debido a que si es en el postoperatorio inmediato, se podría provocar una disrupción muy importante, una disrupción de las suturas mecánicas del estómago excluido. Esto es fundamental. Cuando el ecografista ve un estómago excluido dilatado o la tomografía ve un estómago excluido dilatado, debemos pensar en la obstrucción intestinal. Si esto ocurre en el postoperatorio inmediato, debemos tratar al paciente rápidamente. Una causa bastante frecuente de obstrucción intestinal, especialmente si no se cierran las brechas, son las hernias internas. En los estudios radiológicos nos vamos a fijar ahora en la imagen que tenemos a la derecha de nuestra pantalla, donde vemos un conglomerado de asas intestinales a la derecha y arriba. Quiere decir que en la mayor parte del intestino ha pasado por el espacio mesentérico, intermesentérico colónico, y se ha herniado la mayor parte del intestino en esa zona, y eso es causa generalmente de obstrucciones, la mayor parte de las veces intermitente, pero a veces agudas, que pueden provocar necrosis por rotación de esta asa dentro del abdomen. Cuando estos pacientes tienen dolores cólicos en forma intermitente, debemos pensar en la posibilidad de una hernia interna. La forma de disminuir la presencia o la producción de hernias internas es cerrando las brechas mesentérico-colónica e intermesentérica. Fíjense cómo en este caso lo que vemos es un pouch que tiene contraste y también un esófago excluido, perdón, un estómago incluido con contraste. Esto significa que el contraste está volviendo a través de la yeyuno-yeyuno anastomosis, que está obstruida distalmente, o hay un pasaje del pouch al estómago excluido de contraste por una fístula gastrogástrica. Y en la imagen de la izquierda vemos también un gran conglomerado de asas intestinales dilatados, con una imagen hidroaérea también vista en esta tomografía por una obstrucción intestinal por una hernia interna. Son las formas de detectar hernias internas. Un consejo es que cuando un paciente tiene cólicos a repetición intestinales e imágenes, tanto radiológica como tomográfica negativa, tenemos que acordarnos que un tercio de estos pacientes con este par radiológico, tomografía y radiografía, un tercio tienen falsos negativos. Por lo tanto, si el paciente continúa con episodios de obstrucción y de dolor, deberíamos hacer una exploración laparoscópica con la posibilidad de una hernia interna. Fíjense, hicimos un esofagograma, un esofagogastrograma con contraste. Esta es la anastomosis gastroyeyunal, pero tenemos pasaje al estómago remanente. ¿Qué quiere decir? Que esto es una fístula gastrogástrica. Tenemos también la imagen aérea del estómago y la cascada que generalmente se genera en la curvatura, en parte de la curvatura menor del estómago excluido. Esta fístula es productora de pasaje de ácido desde el estómago excluido hacia el estómago remanente, y es una incidencia también mayor de úlceras. Otra cosa que debemos pensar cuando el paciente tiene úlceras
en el estómago en el yeyuno y generalmente también reganancia de peso. Vamos a acelerar. Nuevamente, un pouch pequeño y un estómago excluido grande con contraste. Luego de la ingesta del contraste oral tomográfico, esto significa de que hay una fístula gastrogástrica. Esto se resuelve solamente con cirugía y muchas veces el consejo es resecar el estómago remanente. Vamos a banda gástrica. Hoy estas son imágenes que vemos cada vez menos. Hernia de Petersen, pregunta Gabriel, por supuesto, la brecha que se produce entre el mesenterio y el mesocolon se llama espacio de Petersen. Este espacio de Petersen es lo que da la hernia de Petersen. Hay variabilidad según los artículos si esta hernia es la más frecuente o la del espacio intermesentérico. En general, nuestro consejo es siempre cerrar todas las brechas para disminuir la posibilidad de obstrucción en estos pacientes. Necesitamos disminuir todas las posibilidades de complicaciones, por lo tanto el consejo es cerrar todas las brechas. Banda gástrica. Cuando vemos esta imagen, esta es una imagen normal de una banda gástrica, una posición oblicua y un pasaje del contraste variado del esófago al estómago. Si observamos aquí en la imagen de la izquierda, vemos un estómago levemente dilatado. Esto significa que hemos estrechado, hemos llenado mucho la banda gástrica. Por lo tanto, en general, estas bandas son inflables, o sea, podemos calibrarlas poniendo mayor cantidad de líquido o extrayendo líquido a través de el reservorio que colocamos debajo de la piel. En este caso, en la imagen de la izquierda tienen un paciente con una leve dilatación esofágica en la parte superior y luego de desinflar vemos que el esófago se normaliza y hay mayor pasaje. Estos controles radiológicos se hacen frecuentemente y periódicamente y se hacen específicamente cuando el paciente regana peso para aumentar la restricción. Esta es una imagen normal de una tomografía computada, donde ustedes ven el estómago y una banda gástrica en posición normal. Como les decía, en general la posición oblicua esta es lo que debemos ver. Si nosotros vemos una banda gástrica en una posición horizontal, esto se llama slippage, en general esto provoca suboclusión y pasaje por distensión del estómago por dentro de la banda. Fíjense en la imagen de la izquierda cómo tenemos un gran estómago y deslizamiento de la banda hacia el cuerpo gástrico. Generalmente esta rotación, esta inclinación de la banda gástrica produce suboclusión y disfagia severa en los pacientes y es necesario muchas veces, obviamente, desinflarla. Muchas veces con esta acción a veces se puede volver a la normalidad y si no, reoperar al paciente y recolocarla de manera normal. Este slippage se produce más frecuentemente si no hacemos una buena fijación de la banda y una pequeña valva del estómago sobre la banda en los pacientes. Otra complicación de una banda gástrica es, fíjense, tenemos hígado, estómago, la banda gástrica, pero la banda rodeada por contraste. Esta es una erosión de la banda hacia adentro del estómago. Esto en general predispone a infección de todo el trayecto y es necesario retirar estas bandas. Esta erosión generalmente se trata en forma endoscópica. Se corta la banda, se desconecta desde la piel y se saca la banda a través del estómago por vía endoscópica y lo ideal es convertir luego esta cirugía a otra cirugía bariátrica que puede ser manga gástrica o bypass gástrico. Pero cuando vemos una imagen como esta, si ustedes ven aquí, el estómago relleno de
líquido de contraste y la banda rodeada completamente por líquido de contraste. ¿Qué es esto? Es una erosión y una intrusión completa de la banda dentro del estómago. Esto requiere extraerla en forma endoscópica como tratamiento del paciente y luego hacer una revisión. Vamos a la banda gástrica. Para los que no conocen una cirugía de manga gástrica, una gastrectomía vertical, en general dejamos el estómago de la curvatura, rodeando la curvatura menor y extirpamos la mayor parte, el 80% del volumen gástrico, siguiendo la curvatura mayor del estómago. Esto sí se hace siempre un estómago calibrado. Distendido, cuando el estómago está distendido, una manga gástrica se puede ver de esta manera. En general, podemos ver algo de volumen en el techo. Si nos pegamos en la resección, este techo se debería ver algo más pequeño y una leve dilatación en el antro, pero sin estenosis, sin rotación y demás. Esto yo diría que es una imagen normal. Si el paciente no ha reganado peso y demás, esto debe estar perfecto. Pero fíjense, en este caso, lo que vemos es un estómago fino y estas pequeñas imágenes aquí, esto es sutura mecánica, las imágenes de sutura mecánica que se deja en la sección del estómago. Esto también es una imagen tomográfica normal de una manga gástrica. Un estómago fino, alrededor del estómago, sin ninguna evidencia de la grasa sucia, sin ninguna evidencia de pasaje de contraste hacia afuera, sin evidencias de inflamación y el resto de los órganos normales. Pero si vemos esto, nos empezamos a preocupar. La manga y contraste fuera de la manga, esto significa que hubo una filtración. Cuando esto se produce en una manga gástrica, esto es preocupante, ya que la manga gástrica es una cirugía de alta presión, por lo tanto es más difícil tratar a estos pacientes. Sin duda hay que controlar que esto salga por el drenaje, que no se coleccione en el abdomen, o drenarlo y nutrir al paciente. Si el paciente está con deterioro clínico de laboratorio y de estado general, deberíamos considerar la posibilidad de una reoperación. En la imagen de la izquierda vemos el pasaje de contraste por la manga gástrica y en la parte superior, que es entre el 70 y el 80% de las dehiscencias de sutura cuando se produce, salida de contraste y una colección en este esofagograma. Una cuestión importante es cuando hacemos un estudio por contraste en cirugía bariátrica, en postoperatorio inmediato, pensando en la posibilidad de una filtración, debemos utilizar siempre contraste yodado, contraste hidrosoluble, nunca contraste varitado, porque el pasaje de contraste varitado a la cavidad peritoneal podría irritar más el peritoneo y empeorar la situación. Siempre contraste yodado. En una manga gástrica podemos ver también esto, una dilatación, pero esta dilatación se produce porque si seguimos vemos una estrechez. Esta estrechez o estenosis se produce generalmente en lo que es la unión de la parte horizontal de la curvatura menor con la parte vertical, lo que se llama incisura. Generalmente, si el cirujano no tiene cuidado, es el lugar donde uno lo puede estrechar por una falla técnica. Por lo tanto, también la cicatrización del estómago es en el lugar donde más se puede provocar una estenosis. El tratamiento generalmente de estas estenosis se hace por vía endoscópica con dilatación o una reoperación con una miotomía o una conversión de esta manga gástrica a bypass gástrico. Pero
la mayor parte de las veces con balón se puede tratar. Es una imagen muy típica de estenosis, por eso se la traje, es importante reconocerla. Bueno, no sé si tienen preguntas hasta aquí, creo que nos hemos excedido de la hora, son 8 y 10, hay mucho por hablar, pero a ver si, Mariano, algún aporte, alguna pregunta. La verdad, Edgardo, muy, pero muy claro. Las imágenes que mostraste son espectaculares y para nosotros los cirujanos, la verdad que tener una noción de lo que son las imágenes es esencial, no solo para una táctica preoperatoria, sino para poder detectar complicaciones a tiempo, como todo lo que mostraste luego de la cirugía bariátrica. Así que la verdad que felicitaciones por las imágenes que mostraste. Gabriel acá nos pregunta si en el estómago excluido has tenido, en caso de un bypass, ¿no? Experiencia de hemorragia o neoplasia. Muy buena pregunta. Cuando uno lee la literatura en general, se refiere a una cierta frecuencia no de neoplasia, sino de hemorragia. A ver, vamos a partir la pregunta en dos, neoplasias. Todos los pacientes que llegan a cirugía bariátrica deben ser evaluados por endoscopía previa para disminuir la posibilidad de lesiones abandonadas en el estómago excluido. Por lo tanto, a todos los pacientes, el 100% de nuestros pacientes se le hace endoscopía. Si el paciente tiene lesiones sospechosas, no se puede hacer un bypass gástrico o hay que resecar el estómago remanente. Nosotros no hemos tenido que reoperar ningún paciente por patología en el estómago excluido. Tenemos pacientes de más de 10 años de evolución de cirugía bariátrica y de bypass gástrico, y no hemos tenido que reoperar ningún paciente por hemorragia. Es una de las causas por las cuales los cirujanos dejaban una gastrostomía en el estómago excluido para poder valorar este tipo de cosas. Yo le diría, nosotros en nuestra práctica nunca la hemos dejado. Hay que estudiar muy bien a los pacientes, hay que preparar muy bien a los pacientes para disminuir las posibilidades de complicaciones, y hay que, si tienen dudas, reforzar la sutura mecánica en forma manual, la sutura mecánica del estómago excluido en forma manual para disminuir el sangrado en este lugar. Perfecto, Edgardo. A nosotros con el grupo de Mariano Jiménez, que bueno, nosotros aparte de hacer cirugía bariátrica con vos, con el grupo de Mariano tratamos muchas de las complicaciones de otros grupos quirúrgicos de Buenos Aires. Hemos tenido la posibilidad de tratar dos dilataciones gástricas agudas, que es algo que vos mostraste, algo muy pero muy raro. Una tenía líquido y otra tenía aire. En ambas le hicimos una gastrostomía percutánea del estómago remanente y no hubo ningún tipo de inconveniente. Pero bueno, es una patología rara. Bueno, Edgardo, ya nos hemos pasado 13 minutos. La verdad que nuevamente felicitaciones y agradecerte por la calidad de docente que sos y las imágenes que nos has mostrado. Y bueno, a todos los demás los esperamos a las 7 de la tarde, el martes que viene, donde el doctor James Eskinowski nos va a hablar sobre imagenología en patología de la pared abdominal. Edgardito, muchas, pero muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y sigan disfrutando de la plataforma e-learning que es fantástica. Ayer tuvimos en la clase de anatomía hepática una cursante que estaba escuchándonos desde Alemania. Esto realmente hace que podamos estar en contacto en todos lados del mundo, así que muchas gracias a ustedes. Gracias, Mariano, por la participación en el curso. Gracias a todos por escuchar, estamos a disposición. Bueno, adiós, nos vemos, gracias Edgardo, y nos vemos todos el martes que viene. Hasta el martes.